Me dice contextualización, dice espacio temporal y temática. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que estar de acuerdo, tengo que ver las condiciones, tengo que ver dónde me encuentro y en qué momento lo voy a hacer, en qué espacio me encuentro. Eso es lo que me dice cuando me dice contextualización, espacio temporal y temática. Y el tema que voy a dar no va a ser igual, pues. Si estás, por ejemplo, en la provincia de Acobamba, eres autoridad de la provincia de Acobamba, no vas a dar el mismo discurso que cuando estás en tu comunidad. Eso es lo que me está empezando a dar. Luego, ¿qué me dice? Creación de condiciones para la recepción y proposición del tema. Yo tengo que crear mis condiciones, ver en qué lugar me encuentro. Por eso me habla de contextualización y tengo que ver cuáles son las condiciones para luego hacer la recepción, o sea, escuchar. Por ejemplo, si nosotros generalmente lo escuchamos por el medio de comunicación, por la radio, la televisión, por internet o por nuestros celulares, el mensaje de la nación. Pero si tú estás en una comunidad no vas a tener las mismas condiciones. Y de repente vas a tener que reunir a toda la comunidad para luego darles pues un pequeño discurso. La segunda parte que nosotros tenemos del discurso viene a ser la proposición o la confirmación o exposición del tema. O sea, este es el cuerpo que vamos a darle al discurso, ya que el discurso también, así como el hombre, está dividido en tres partes, pero esta es la parte esencial, fundamental del discurso que nosotros vamos a considerar. Por eso, ¿qué me está diciendo? Desarrollo del tema planteado, dice, uso de los recursos discursivos. ¿Qué me está diciendo? Voy a desarrollar el tema planteado, o sea, todo lo que quiero decir, voy a empezar a decir allí. ¿Qué mensajes estoy llevando? Eso voy a empezar a decirlo. Luego me dicen, permite, dice, a la situación de enunciación y a las finalidades y efectos que se quieren, dice, conseguir. Por eso estamos diciendo, si a nosotros nos está diciendo que vamos a llevar un discurso donde vamos a llegar a convencer a nuestros oyentes, entonces vamos a darle todo lo que nosotros hemos ido a decirles. Y eso va a ser la finalidad. ¿Con qué finalidad lo hago? ¿Para qué les estoy diciendo? Eso es lo que me está diciendo. Luego tenemos la tercera parte, o la parte final que vamos a decir, que se llama el peroratio o conclusión. Esta es la parte final de mi discurso, donde yo voy a dar el discurso generalmente, como te digo, tiene tres partes, que es la última parte. Por ejemplo, ¿a mí qué me está diciendo? Unidad discursiva con que se cierra, dice, el discurso. O sea, esta es la parte, en la conclusión, yo voy a darle de manera resumida todo Sorry, he dicho disculpa, no se también escucha. de repente en el cuerpo. Está explicando allí cuando... Ah, ¿no escuchas? No me retire, profesor, en la línea. Mi compañera Flor me había llamado y se ha cortado la Entonces, línea. No retire, profesor. Y ahora sí, profesor. ya. No te preocupes. La última parte vamos entonces. Sí, profesor. Aló. Sí, profesor. Sí, ¿Me profesor, ahora sí escuchas, te no? escucho. Sí, profesor, te escucho. Julio. Sí. ¿Me escuchas? Ya, entonces, ya. Entonces estamos en la última parte. Esa parte creo que se te ha cortado. Ya, el peroratio o conclusión. Dice, es la unidad discursiva con que se cierra, dice, el discurso. Esa es la parte final, donde tú vas a tener que, de manera resumida, o sea, de todo lo que has dicho anteriormente, pero de manera resumida, vas a darle todavía el discurso, la parte más esencial y fundamental. Incluye, dice, síntesis y apelación, dice, a receptores. Dice, ¿qué me está diciendo? Que nosotros vamos a incluir, por eso me está diciendo, por eso te estoy diciendo de manera resumida lo que has dicho en el cuerpo, lo que has dicho, de repente has tocado algo en la introducción,
pero ya de manera resumida, de manera ya, de repente recogiendo todo eso, pero en unas cuantas palabras lo vas a decir en la conclusión. Eso es lo que me está diciendo cuando nosotros hablamos de las partes del discurso oratorio. Ahora tenemos, por ejemplo, si nosotros ya conocemos que tiene 3 partes, estamos diciendo que tiene la parte de la introducción, tiene la parte de su cuerpo y tiene la conclusión, estamos diciendo. O sea, el desarrollo del tema también tenemos, que es la segunda parte. Pero también tenemos la estructura del discurso, dice, donde nosotros vamos a empezar a hacer la exposición. Ahí también encontramos 3 partes fundamentales. Está la introducción, está el desarrollo y está nuevamente la conclusión. Estamos volviendo a repetir lo que antes hemos dicho. Pero ¿qué me dice en la introducción? Generalización del tema, dice. Segundo, indicación del vacío. Tercero, presentación del texto. Esas 3 partes son los que anteriormente estamos señalando, estamos diciendo. Ahora tenemos el desarrollo, presentación organizada de las ideas. Para hacer un discurso yo tengo que organizar mis ideas, tengo que pensar qué voy a decir antes, qué puedo decir después, cómo lo voy a decir, de qué manera le voy a llegar a convencer. Eso es lo que está empezando a decirnos ahí. Por eso yo tengo que organizar mis ideas. No puedo soltar por soltar, decir por decir las cosas. Tengo que decirlo de manera organizada. Entrega de datos, dice, hechos, descripciones, ejemplos, etc. Yo cuando hago el discurso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer los hechos, voy a recoger algunos datos de algunos hechos o algunos acontecimientos que ha sucedido. Voy a hacer la descripción de esos mismos hechos. Puedo buscar también algunos otros ejemplos para poder llegar así como yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, te hago un ejemplo de si llegaras a ser alcalde en la provincia, si fueras presidente de la comunidad. Entonces, inclusive estamos tocando al presidente de la República, quien nos está pues dando mensajes casi diarios. Entonces, eso es lo que me está diciendo que yo haga cuando yo esté haciendo el desarrollo. O sea, cuando esté tocando el cuerpo de mi discurso, lo tengo que hacer eso. En la parte de la conclusión, donde antes hemos dicho, antes he dicho que lo hay que hacer de manera sintética, o sea, lo hay que sintetizar, lo hay que hacer pequeño, lo hay que reducir de todo lo que hemos dicho, vamos a decirle ya en pocas palabras, de otra manera podemos decir que en pocas palabras le vas a empezar a decir. Por eso dice síntesis de lo tratado. Otro punto, limitaciones, algunos aspectos que no creas que sean convenientes, ya no lo vas a decir. Proyecciones, me dice, lo que tú te proyectas, lo que quieres alcanzar con ese discurso. ¿Qué cosa quieres alcanzar? Eso es lo que me dice, por eso ahí tengo. Cuando yo estoy empezando a hablar, voy a empezar a tocar estos 3 puntos. Generalmente cuando tú vas a empezar a construir tu propio discurso, ya tienes que estar pensando ya dónde va la introducción, qué voy a hacer en el desarrollo y qué voy a hacer en la conclusión. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que hacer, Julio, constantemente. Y si hay algo que sí, profesor. tú me dices nomás, Julio. Ahora, Profesor, sí, dime. Julio. solo un ratito, mi mamá me está llamando. Solo un ratito, mi mamá me está llamando, un favor ya. Aló, profesor. Aló, Julio. Ya, ¿no? Ah,
Sí, profesor, ahora sí, mi mamá ya. Ya, continuamos entonces. Sí, profesor. Vamos viendo, ya hemos visto ya que viene a hacer el discurso, que me está diciendo es alcanzar la información y me está diciendo que esta información tiene que ser de una manera convincente. Me está dando ya las tres partes, me está dando ya de qué está compuesto. Por eso me dice cuál es la estructura, de qué manera vamos a hacer nosotros eso. Pero ya tenemos las tres partes, me está diciendo que está la introducción, que está para mí el desarrollo y para mí está la conclusión. Pero aparte de eso, también nosotros vamos a considerar estos factores que son muy esenciales. Dice, ¿qué factores se deben de considerar para elaborar, dice, un discurso de enunciación pública? O sea, cuando nosotros vamos a hablar en público, ¿qué factores tenemos que considerar? ¿Qué es en primero nos tenemos que estar ocupando? Por eso que cuando hemos estado en el primer grado de educación secundaria, se les ha enseñado pues sobre los 6 elementos de la comunicación. Y generalmente eso es lo que nosotros vamos a tener que recordar un poco. Por ejemplo, tenemos al emisor, tenemos al receptor, tenemos a la finalidad, tenemos el tema y tenemos el contexto de lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Eso, por ejemplo, me está diciendo, nosotros cuando hablamos de comunicación siempre hemos dicho, ¿quién es el emisor? Es el que envía el mensaje. ¿Y quién es el receptor? Es el que recibe el mensaje. Eso siempre nosotros hemos empezado a decir. Pero también cuando nosotros hacemos el discurso, vamos a utilizar esos elementos. Por eso, por ejemplo, ¿qué me dices sobre lo que es el emisor? El emisor, dice, es la persona con la autoridad necesaria, dice, para emitir, dice, el discurso. Hasta ahí, ¿qué me está diciendo? Dice, es la persona que tiene autoridad para dar, dice, el discurso. Por eso me dice emitir. Cuando me dice emitir es para hablar o para dar ese discurso. Eso es lo que me está empezando a decir. Utiliza, dice, un lenguaje culto y claro para asegurar, dice, la comprensión por parte del receptor. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo que tener un lenguaje pues culto. Ya hemos dicho que ahí también, si vamos a esclarecer sobre lo que es el lenguaje, ya hemos dicho cuándo es un lenguaje vulgar y cuándo es un lenguaje culto. Eso lo hemos repetido una y otra vez. Por eso en este caso me está diciendo un lenguaje culto. A la vez tiene que ser claro. Por eso muchas veces, por ejemplo, van nuestros señores candidatos a los municipios, sean provinciales, distritales. Hay cosas que no nos dicen, porque no son claros en su lenguaje, estos señores. Y primeramente, lo que utilizan es de repente ciertos dichos. Y muchos de ellos, inclusive, no manejan pues el lenguaje culto. Dice, para asegurar la comprensión de quién, para asegurar pues, la comprensión de las personas que nos están escuchando. Por eso me dice por parte del receptor. Si tú, por ejemplo, ahora que estás terminando el 5º grado de secundaria, mañana te dicen que dieras un discurso, de repente, por la entrega de una posta médica en tu comunidad, vas a hacer un lenguaje culto donde todos te escuchen. Vas a utilizar un lenguaje culto en tu discurso. Y ese lenguaje tiene que ser claro, comprensible. Le vas a alcanzar a los demás. Y la gente te va a entender. Y muchos de ellos se van a poner a pensar inclusive. Y muchos de ellos dirán, ¡ay, qué bonito habla, qué bonito dice! Este chico sí merece. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manejarnos. Por eso me habla sobre el emisor. Es la persona que tiene autoridad pues, para decir el discurso. Por eso me habla de emitir. Pero tengo que utilizar un lenguaje culto. Y tiene que ser claro en lo que tú hablas. Por eso la gente mayormente, ¿qué hacemos nosotros? Hablamos con la boca casi cerrada o nos agachamos. ¿Pero por qué tenemos que hacer eso?
A mí me está diciendo que cuando hable, Ujú. tengo que ser claro, preciso en lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que el receptor me pueda escuchar, pues. Luego pasamos a la otra parte que me dice que el receptor. ¿Quién dice el receptor? Es siempre dice el colectivo, o sea, es la persona a quien nos vamos a dirigir, o las personas a quienes nos vamos a dirigir. Conjunto de personas, dice, a quienes se dirige, dice, el mensaje. Por ejemplo, si volvemos al mismo ejemplo, con esta situación del coronavirus, el presidente de la República se dirige pues a un conjunto, a todo un país, a todo el Perú. Y también pues si nosotros tuviéramos, por ejemplo, estoy de seguro que el señor alcalde al momento de repartir las canastas o al repartir los víveres a las personas más necesitadas, ha llegado a una comunidad y ha dado su discurso y ha explicado paso por paso a quienes le corresponde y a quienes no le corresponde ese trabajo. Entonces, todo ese aspecto es lo que nos está diciendo. Por eso el receptor es el colectivo, es la cantidad de personas. O puede ser un discurso, como te digo, ya posteriormente lo vas a entender, puede ser un discurso también de persona a persona. Eso es lo que nos está empezando a decir. Por ejemplo, hablamos de su finalidad. Nos dice, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es tu propósito para que tú vayas a dar un discurso a cualquier lugar? Por eso me está diciendo cuál es la finalidad. Por eso ahí me pone propósito o objetivo que se pretende, dice, lograr con la emisión del discurso. Por eso nosotros, por ejemplo, dime, los candidatos cuando llegan a tu comunidad, ahora que va a llegar ya vamos a tener las próximas elecciones, al próximo año, va a llegar a tu comunidad. ¿Cuál es su finalidad? ¿Con qué propósito viene? Con el propósito de ganar nuestros votos, con el propósito de concientizarnos para nosotros estar con ellos. Eso es lo que me dice. Ese va a ser el propósito. Por eso en la parte de abajo me dice, ejemplo, inaugurar, dice, una sede comunitaria. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito de decirnos cómo lo han hecho. Tema. Al otro ladito tenemos lo que se llama el tema. Identificación clara y precisa, dice, del asunto que se desarrollará. Me está diciendo lo que tengo que identificar yo, sobre qué voy a hablar, qué asuntos voy a... No me puedo salir si estoy, por ejemplo, como me da en el ejemplo anterior, en la inauguración de una sede comunitaria, no voy a estar hablando de otras cosas. Tengo que hablar del asunto de la que estoy tratando o a la que he ido a decirle. Eso es lo que me está diciendo allí. Contexto. Al final ya me da el contexto, dice. Condiciones de espacio y tiempo, lo que antes hablábamos cuando hablábamos de las conclusiones, en que se realiza, dice, el comunicativo. Por ejemplo, yo y tú sí nos estamos entendiendo, pero yo te digo, de igual forma, por ejemplo, con un lenguaje totalmente culto, florido, de repente, con palabras que desconoce tu comunidad, le vas diciendo, no te va a entender tampoco. Por eso me está diciendo que tengo que entrar en qué lugar estoy, en qué espacio me encuentro. Eso es, de acuerdo al espacio voy a hacer mi discurso, de acuerdo al lugar, en el lugar en que me encuentro, de acuerdo a eso, yo voy empezando a hacer mi discurso. Yo tengo que conocer a mi público, porque si no conozco, yo no puedo dar pues el mismo discurso que voy a dar en la provincia de Acobamba, no voy a ir y voy a dar en Yaje ese mismo discurso. Definitivamente, los hermanos de Yaje, no estoy diciendo que son incultos, pero esos hermanos no nos van a entender lo que nosotros hemos dicho. Ellos nos van a salir diciendo, ¿qué dirá? Entonces no podemos hacer eso. Por eso nos está explicando bien claro. Y eso hay que entenderlo. Ahora recién llegamos al otro aspecto, tipos de discurso oral. Acá es lo que acá antes hablábamos. Por ejemplo, tenemos un discurso que se da de persona a persona.
O sea, eso ya es entre, un diálogo entre dos personas puede ser, porque es de persona a persona. Pero al otro lado me está diciendo de persona a audiencia, o sea, con más cantidad, con un colectivo, con un conjunto de personas ya. Ya no de persona a persona. Por eso ahí tenemos los tipos de discurso que nosotros podemos hacer un discurso oral, un discurso donde nosotros vamos a dirigirnos a un público o lo podemos hacer un discurso entre dos personas. Por eso dice persona a persona. Entonces, por ejemplo, si tocamos lo que dice el discurso de persona a persona, tenemos conversación y diálogo. Ahí tenemos eso. Por ejemplo, tú haces una conversación. ¿Cuántas veces ya te habrás encontrado de repente con tus amigos, con tu papá, con tu mamá? Habrás hecho una conversación sobre esta enfermedad o sobre este virus que viene al Perú, sobre esta pandemia que tenemos. ¿Cuántas veces ya habrás conversado con ellos? ¿Cuántas veces habrás dado explicaciones, habrás llegado a convencerle, a decirle que mamá no salgas, no vayas a la feria, no vayas para Cobamba? Fíjate, ya ahí has tenido ya un discurso oral. Discurso dice discurso y debate, entrevistas y encuestas, mesa redonda, panel, confesión dice examen oral, transacción comercial, consulta. Todo eso se hace pues en un discurso de persona a persona. Por ejemplo, cuando tú vas a dar un examen oral, no vamos a preguntar, no va a responder pues tus demás compañeros, solamente estás tú y el maestro. Y eso es lo que te hace. Por ejemplo, cuando te hace una entrevista, te van a hacer una entrevista a tu persona, pero no pueden estar todos tus demás compañeros respondiendo también. Eso es lo que me está diciendo. Cuando vas tú, por ejemplo, a la iglesia a hacer tu confesión, solamente tú y el cura va a estar. Y los dos nomás van a empezar, pues, tú le vas a decir tus pecados y el Padre va a estar recogiendo para luego absolver esos pecados. Pero están de persona a persona nada más. En el otro lado dice de persona a audiencia. En ahí sí tenemos una gran cantidad, como te digo, es para un Público. conjunto de personas, para una comunidad. Esto ya pues puede pasar pues de un grupo de personas. Ahí, por ejemplo, ya tienes que hacer la disertación. Vas a hablar, puedes hacer el informe oral, puedes hacer la conferencia, puedes entrar en la charla, la alocución, el discurso, la declaración, el sermón, la homilía, la clase, la arenga. Por ejemplo, si nosotros tocamos, cuando nos dice, por ejemplo, el sermón, el padre se sube a su púlpito y empieza a hablar a sus filigreses, y en ese templo puede haber pues 30, 40, 50, 60 personas. Por eso dice de persona a audiencia. En una clase, un profesor siempre generalmente, un maestro, se encuentra pues con 20, 25 alumnos. Y cuando hacemos la arenga, por ejemplo, ¿qué haces tú? Si vamos al estadio, arengamos. Si estamos en la calle y vemos algo, por ejemplo, generalmente cuando nosotros vamos para las elecciones, siempre a un grupo que pertenecemos vamos arengando algunas cosas. Eso es lo que me está diciendo que viene a ser el otro tipo de discurso oral, de persona a audiencia. Eso es lo que nosotros hacemos. Si hay alguna pregunta, Julio, me preguntas nada más. Ya, pues, Sí. Tenemos acá el propósito general. ¿Con qué propósito tú quieres hacer un discurso? ¿Por qué vas a hacer tú un discurso? Generalmente, para nosotros, pues los discursos no tienen sentido. Cuando nosotros decimos, bueno, está haciendo un discurso, dice, pero solamente está contándonos algunos aspectos.
pero no nos está dando la información necesaria, no nos está llegando a convencer. O sea, Solamente, profesor, para dar tu discurso, o sea, necesitamos organizarnos nuestras ideas y organizar bien y ahí recién dar nuestro discurso. claro, primero, como dice, pues como te estoy explicando, primero tienes Exacto. que organizar tus ideas. Si a ti te dicen, por ejemplo, de momento a momento, te llaman y te dicen, a ver, Julito ha terminado ya su secundaria, a ver, don Julio, usted pesa algunas palabras, puedes dar algunas palabras, pero de esas palabras, de repente pocos te van a entender y muchos no te van a entender. Tiene que Entonces, ¿qué ser es lo que tengo que hacer? Para decir una cosa, tengo que pensarlo primero y luego lanzar esa idea. Y voy organizando en base a eso lo que tengo que decir, porque si no, vas a tener problemas y muchos te van a llegar de repente a criticar sobre lo que tú estás haciendo. Por eso, organizas bien y hay que tener en consideración que el discurso tiene tres partes fundamentales, esenciales, que no nos hay que salir. mm, Por ejemplo, cuando hablamos de propósitos generales, me dice, las relaciones entre el propósito general del discurso de convicción, dice, el motivo de la comunicación del orador y la posición de la actitud del público son los siguientes. Lo que tú me preguntabas, por eso me estás diciendo, tú como un orador, como una persona que vas a decir el discurso, tienes que ver cuál es la actitud del público, qué actitudes tienen. Por eso antes te decía, frente a quiénes estás. Si estás en la provincia de Acabamba, de luego te vamos a entender, porque ahí tenemos personas ya cultas. Pero si tú ese mismo discurso quieres trasladarlo, por ejemplo, a tu lugar, ahí no te van a entender. Porque hay personas que de repente solo se han quedado con tercer año, cuarto año de secundario. también, solo una pregunta, acá también tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, acá, por ejemplo, en mi comunidad, no, la mayormente de las personas no entienden mucho castellano, mayormente hablan quechua. ¿Tiene que ver con algo así también, profesor? Claro, por eso te digo, no vayas a pensar que cuando nosotros hablamos el quechua, nuestro idioma quechua, Julio, no vayas a pensar que también nuestro idioma quechua es vulgar. No, pues No, no. nuestro lenguaje quechua es culto, sino que hay que utilizar las palabras adecuadas. ¿No? Entonces, ahí también en quechua, si voy a utilizar ese lenguaje, también le voy a dar pues, un lenguaje culto, un lenguaje refinado, pero que no sea un lenguaje vulgar ni chabacano, ¿no? Ahí no estar utilizando. Por eso me está diciendo que tiene que ser de esa manera. En tu comunidad le das en el idioma. Por eso antes yo he dicho, el contexto, el lugar, hay que contextualizar, nos dice. Por eso yo tengo que ver en qué lugar me encuentro, a dónde he llegado y con qué tipo de personas cuento yo para poder hacer mi discurso. Porque si no, no voy a poder. Sería pues difícil. Yo solito hablaría y luego, como siempre han hecho, de repente agarro mis gaseosas y reparto. Y la gente no vota por lo que yo estoy diciendo, sino vota por lo que yo les he invitado mi gaseosa y mis panes. ¿Te das cuenta? Por eso tu discurso tiene que ser convincente. A la vez hay que utilizar, gracias a lo que tú dices, por ejemplo, no entienden mucho, pero entonces si no entienden mucho, hay que hacerle entender en su propio lenguaje que ellos dominan. Por eso me dice, ¿cuál es la actitud? Dice, la actitud del público dice, son los siguientes cuando tú vas a hacer un discurso. Uno, cuando el orador dice juzga, que su público desconoce, dice el tema. Eso es lo que a nosotros siempre nos pasa. Llegamos y hacemos un discurso, o viene alguien, un ingeniero, o viene de repente de un abogado, hace su discurso. Pero llegado hace inmediatamente el discurso, pero tiene un desconocimiento. Por eso me está diciendo, tendrá, dice, el propósito general de formar actitudes, opiniones, creencias y valores. Con decirnos él, solamente va a hacer eso.
no va a llegar a otras cosas más. Por eso es lo que nosotros hay que tomar en consideración lo que nos está diciendo. Por ello me dice, ¿con qué propósito voy a hacer? Dos, cuando el orador dice quiere que su público mantenga, dice, sus actitudes, opiniones, creencias y valores, dice su propósito general será reforzarlas. Cuando tú vas a ese punto, tú tienes que darle al público y tienes que reforzar lo que ellos están pensando, lo que ellos están diciendo. Y ese es tu propósito general que tú tienes que hacer. 3, me dice, cuando el orador dice quiere que el público cambie su actitud. Anteriormente te me está diciendo lo que tiene que mantener, dice, su actitud, pero acá me está diciendo cuando quieres que cambie. O sea, tú tienes que, nosotros lo que tenemos que hacer como personas que ya tenemos un poco de cultura, hemos leído un poco, entonces tenemos que buscar ese el cambio de actitud de nuestra población. ¿Por qué crees que ahora, por ejemplo, seguimos todavía con esta misma situación que cuando el presidente está llamando, muchas personas hasta llorando, ya tenemos soldados, tenemos el ejército en las calles cuidando? ¿Por qué todavía estamos esperando eso? Es que no tenemos esa actitud de cambio. Nunca nos hemos abocado a la actitud de cambiar. Siempre hemos querido mantener, yo soy así y así voy a ser hasta mi muerte, tengo que ser así, pero no hay una actitud de cambio. Por eso acá, en el propósito de un discurso, en el punto 3, me está diciendo, tiene que haber, dice, una actitud de cambio. Opiniones, dice, creencias y valores. Siempre nosotros seguimos todavía, por ejemplo, ¿qué seguimos diciendo? Siempre hemos dicho nosotros, aquí voy a ir al hospital. Si con pichi podrido me puedo lavar mi cabeza y mañana me va a pasar la gripe. O el dolor de cabeza desaparecido. ¿Te das cuenta? Seguimos todavía manteniendo esas creencias. Pero nosotros tenemos que buscar el cambio de esas situaciones cuando damos un discurso. Vamos a querer que cambie en sus formas de ser. Por eso, eso es lo que me dice. Su propósito general, dice, ¿sí? Será cambiarlas. Por eso tú, por ejemplo, ahí como un joven que estás estudiando, ya estás terminando, lo que tienes que buscar es eso. Si te dan una oportunidad, haz un discurso basándote en que cambien de actitud, que sus creencias que nos dan ya deben de cambiar ya, no deben de ser lo de siempre. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, antes de crear, dice, un discurso. Esto es lo que tú tienes que tener también en consideración. Y todos debemos de tener en consideración. Cuando yo quiero hacer un discurso, voy a tocar 2 puntos. Identificar, dice, su propósito. Segundo, dice, saber a quién va dirigido. ¿Te das cuenta? Primero, hemos dicho que hemos tocado 3 puntos esenciales anteriormente. Hemos dicho, aquellos que no quieren cambiar, aquellos que solamente mantienen, y aquellos que van a cambiar también en sus actitudes. Entonces, me está dando para esas personas, yo tengo que pensar en esto, en identificar su propósito, ya que me ha dado su propósito, siendo este, dice, el primer paso para la planificación del discurso. ¿Qué voy a hacer? Si este es el primer paso, voy a identificar con qué propósito voy a dar este discurso, qué voy a ganar, a dónde voy a llegar, cómo quiero que sean esas personas. Entonces, voy a estar planificando primero. ¿Qué hace? Dice el orador, o sea, la persona que va a dar el discurso, a esa persona que se para delante de nosotros y empieza a hablar, ese viene a ser el orador. Necesita, dice, saber la razón por la cual quiere hacerlo y saber qué es lo que quiere obtener. ¿Te das cuenta? Eso es el orador. Por eso cuando nosotros vamos a hacer un discurso, hay que hacer ese discurso, pero vamos a tener que saber qué quiero obtener, qué quiero alcanzar, por qué lo estoy haciendo. En la actualidad no es así, pues.
Por eso que muchas veces nos equivocamos en elegir a nuestras autoridades, porque más vamos al regalo y no vamos a lo que él está diciendo. Y muchos cuando decimos, por ejemplo, decimos, bueno, en su discurso no ha dicho nada. Muchos dicen, oh, ni cuenta se ha dado. Siquiera galletita, siquiera gaseosita me han dado. Y fíjate, esa galletita y esa gaseosita no te ha hecho entender el contenido, no te ha hecho entender cuál es su propósito cuando llega a algún lugar, a ocupar algún lugar. Eso es lo que me está diciendo, identificar primero el propósito. ¿Con qué propósito va ese señor? O vamos a nosotros mismos también. De esta forma podrá, dice, optimizar sus esfuerzos en la preparación, dice, de mensajes, para que de esta forma cada argumento, imagen y palabra contribuyan para lograr, dice, su objetivo. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Si nosotros, cuando nosotros vamos a hacer un buen discurso, vamos a argumentar las cosas bien, vamos a decirle, como en antes nos decía, con un lenguaje culto, y abriendo bien la boca, decirles claramente lo que tú vas a hacer, entonces definitivamente va a llegar a obtener, dice, tu propósito. Vas a identificar exactamente lo que viene a ser tu propósito en el discurso. Luego me está diciendo imagen y palabras contribuyan, dice, para lograr, dice, su objetivo. Tú no vas a, cuando te dice imagen, no vas a seguir pues, llevando terno, no vas a ir y te vas a cambiar con un saquito o con una casacita vieja para dar tu discurso. No, eso es falso. Lo que vas a utilizar son tus palabras. Las palabras son los que van a llegar a ser convencer. Así como eres, tú tienes que llegar y tú tienes que dar. Eso es lo que nos está diciendo. Y con eso lograríamos pues nuestro objetivo, lo que estamos yendo a buscar. Eso hace el discurso. Fíjate que es muy interesante hacer un discurso donde va a convencer y increíblemente vas a lograr lo que tú quieres y y vas a hacer lo que tú estás diciendo. Segundo, a mí me dice saber a quién va dirigido. Eso ya en antes todavía lo hemos dicho. Es muy importante que nos realicemos, dice, esta pregunta, puesto que ello dependerá, dice, en gran medida la elección de nuestra forma de hablar y de nuestro vocabulario. Hasta ahí, en antes mismo estamos diciendo nosotros, tenemos que pensar a quiénes nos estamos dirigiendo, quiénes están ahí, a qué tipo de público me voy a dirigir. Por eso es lo que nos está empezando a decir, pero nunca nos hay que olvidar de nuestra forma, de nuestro vocabulario. El vocabulario es lo esencial, lo fundamental. No, no que tú hables, que digas. Si hacemos un pequeño ejemplo de nuestra provincia de Acobamba nomás, ¿te acuerdas qué nos decía, por ejemplo, el señor Tobar antes de llegar al municipio? Hermanito, y papá y niñucha. Y pasó, llegó al municipio, terminó el municipio, ahora ¿qué nos dice? A distancia, hola, ¿cómo estás? No nos estamos refiriendo a eso, estamos refiriéndonos al vocabulario que diario debemos utilizar, a lo que somos nosotros. Por eso nos está diciendo nuestra forma de hablar. Eso es lo que nosotros, en nuestra propia forma de hablar, nuestra propia forma de ser, nos tiene que hacer entender eso. No es lo mismo, dice, hacer un discurso de la educación, dice, que de medicina. Desde luego, el médico va a hablar sobre lo que es de medicina. El maestro, ¿de qué vamos a hablar? De la educación, de nuestra niñez, de nuestros colegios, de lo que falta en nuestro colegio, qué le falta a nuestros estudiantes. Pero el médico nos hablará pues, sobre dolencias, sobre síntomas, sobre enfermedades, nos hablará pues
sobre las medicinas, sobre hospitales, sobre algunas otras cosas. Por eso nos dice que es diferente hacer un discurso de un maestro que hacer un discurso de un médico. Por eso nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, muchas veces a nosotros no nos ha dicho. Espero pues que cuando regrese Julio a Cobamba, ya nuestro alcalde haya cumplido con su promesa, porque en su discurso que nos decía, vamos a hacer, dice, a Cobamba verde, vamos a dar apoyo a la agricultura. Espero que eso se haya cumplido o se esté cumpliendo. Pero, pero el señor alcalde nunca ha hablado de lo que es la medicina, nunca hemos dicho que va a ser la medicina. Por eso él ha hablado sobre ese punto como ingeniero y nosotros hablamos como profesores y decíamos siempre lo que queremos es la mejora de nuestra infraestructura. Ya dice, ya que el uso del tecnicismo y el vocabulario serán completamente, dice, distintos. Es de hecho, el médico, como te digo, va a hablar en un lenguaje diferente. Su lenguaje de un médico, definitivamente su lenguaje va a ser completamente culto. Pero de nosotros, por ejemplo, nuestro lenguaje también es culto, pero no vamos a hablar igual que el médico. Vamos a hablar de diferentes materias para que ustedes nos entiendan. Por ejemplo, yo me voy a dirigir para 23 personas en un aula para que los 23 me puedan entender, para que los 23 salgan convencidos. El médico, de igual manera, hablará para toda una comunidad. Y de luego, hoy, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está haciendo eso. La OMS está haciendo eso. Está hablando, nos están explicando para toda una gran cantidad de personas. Eso es lo que nosotros estamos empezando a decir, Julio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros empezamos a hacer nuestro discurso. Conclusión, es la parte final del discurso. Ya antes hemos dicho, porque tiene tres partes. Tiene la introducción, tiene también, dice, el desarrollo y tiene la conclusión. En la parte de la conclusión, ahí me está diciendo que es la parte final del discurso. En el orador dice un breve resumen de lo tratado, mencionando, dice, los puntos más importantes de la exposición o realizando, dice, recomendaciones. Ahí ya nosotros estamos diciendo, va a dar toda la parte, pero más abajo todavía me está diciendo, conclusión es, dice, un elemento estratégico, pues lo que se dice queda, dice, sonando en los oídos del público y tiene mayor probabilidad de quedar en la memoria. Con esa situación, porque tú lo vas a resumir, todo lo que has hablado en 40 minutos, lo resumes en eso. Entonces, esto es la clase de hoy día, Julio, y nuestro trabajo, esencialmente, en cualquier medio de comunicación lo vas a encontrar. Primeramente, leeremos todos los que me está escuchando, de repente, el discurso del Politiano, o Politiana, que me está diciendo Manuel González Prada. Ahí tienes ese discurso que lo vas a leer. Una vez que lo hayas leído, conversa con tu mamá, cuéntale a tu papá. Si estás cerca de tu vecino, pregúntale a tu vecino qué piensa sobre ese discurso, qué mensaje nos trae allí. Y a la vez también, como no queremos apartarnos, me vas a decir, ya que vas a empezar a leer, me vas a decir a qué tipo de texto pertenece ese discurso de Manuel González Prada. Luego, tu trabajo para tu portafolio, vamos a elaborar un discurso. Elaboramos un discurso sobre lo que viene a ser el coronavirus. Pasado esto, nosotros lo podemos hacer en el salón y tu discurso lo vamos a hacer en el salón. O el discurso que van a elaborar cuantos estén contigo,
A los que te preguntan, dile que todos los viernes a estas horas, de 10 a 11, estamos haciendo las clases. Entonces, hoy hemos llegado a tratar sobre el discurso. Fíjate que cuán importante es, porque muchos de nosotros diremos, oh, que eso lo están haciendo, porque yo no lo estoy haciendo. Y lo podemos hacer, pero ya lo hemos hecho. Por ejemplo, los tipos de textos, ya lo hemos hecho en tercero. Sí, Y no claro. lo vamos a volver a repetir una y otra vez. Por eso estamos tocando y seguiremos avanzando. Entonces, Julio, tienes para mostrarme. Si tienes alguna pregunta, estoy dispuesto todavía a responderte. No te escucho, profesor. Si tienes alguna pregunta, podrías tú todavía preguntarme para poder yo responderte. Nada, pues solamente sería como del trabajo, nomás como dices, del portafolio y del Manuel González, ¿no, profesor? Sí, eso solamente lees y haces, pues, eso es para que te des idea. Cómo en aquel entonces todavía ese señor ha hecho ese discurso, por ejemplo, el discurso de la Politeama, es, entonces eso, por ejemplo, cómo él lo ha hecho. Y sobre eso conversar con tu papá, tu mamá, tus vecinos, tus hermanos mayores. Si ahí tienes todavía primos así que han terminado educación superior, pregúntale, qué mensaje nos trae? Y luego me dices qué tipo de texto estás leyendo, ¿te Ya, das cuenta? profesor. Y luego haces, pues, cuando se habla de portafolio, te estoy diciendo, pues, si es posible, Un armas tu folio. foldercito y en tu foldercito vas haciendo tu trabajo y ese trabajo, cualquier rato, ya que tienes mi teléfono, me llamas y me vas diciendo qué puntos necesitas que se te refuerce. Yo te voy hablando y lo vamos confeccionando bien para luego decir en tu salón. Ya, profesor. ¿Algo más? Ahí nomás sería, eso sería todo, profesor. Allá, Muchas entonces. gracias. Buenos días, nos vemos. Ya, Saluda a profesor. tus Ya, papás y profesor. cuídate mucho, hijo. Nos Ya, profesor, vemos. chao. Ya, Chao. profesor. Coquín, ya terminé.